Muy buenas noches, estimados televidentes de Albricias TV y de este programa Pulso Juvenil. Nuevamente estamos aquí reunidos para hablar sobre un tema importante. Dijimos que el canal o que el programa iba a ser académico, promotor de cultura, promotor de la lectura, pero sobre todo también promotor de una gran, digamos, difusión de la lectura. Y para ello es importante entender muchos aspectos de la historia. El día de hoy tenemos un programa de presentación de un libro que ha sido publicado hace poco. Decía el historiador Javier Tantalián que generalmente los personajes históricos de nuestro país o que llegan a trascender a obtener un cargo público, en ese general la presidencia de la República, declaran su sentencia de muerte, porque nunca van a terminar siendo amados por la ciudadanía en general. El personaje del cual hoy se presenta el libro, porque es un libro dedicado a dicho personaje, es muy polémico, es muy controversial, dentro de lo que puedan hablar sus partidarios, sus defensores, sus enemigos, abiertamente confesos. Significa o tiene un significado importante porque fue 2 veces presidente del Perú, elegido democráticamente, no mediante dictadura, no mediante fraude, sino fue elegido democráticamente. Es entonces allí donde radica su importancia, creo yo, su importancia en ser 2 veces jefe de Estado y haber llegado a hacerlo en un segundo gobierno a pesar de las dificultades o el mal gobierno, a mi opinión, que tuvo en su primera gestión. Dentro de todo ello, Alan García, que es el del quien el libro se va a presentar el día de hoy, es una disyuntiva histórica dentro de la historia peruana. Siempre que me preguntan a mí como historiador qué es para mí Alan García, siempre respondo, como la pregunta siempre es corta, es una disyuntiva histórica dentro de la historia peruana. Porque a pesar de que algunos dirán Alan García y se lleven a la primera impresión o repitan lo primero que escuchan, tiene muchas facetas. Una faceta personal, antes de introducirse a la política, ese muchacho bohemio que se fue a París y vivió la época juvenil de viajar en tren, de tocar guitarra en el tren para poder sobrevivir, de vivir en un cuarto de poco, sobreviviendo poco a poco junto con Víctor Polay, su amigo Víctor Polay y otros más. Entonces, creo que hay mucho que conversar. Y el día de hoy estamos de invitado, está Juan Mejía Seminario, que es abogado, ha ocupado diferentes puestos públicos en la región y sobre todo amigo cercano del expresidente Alan García, quien hace poco ha presentado él su libro Alan y yo. ¿De qué trata el libro? Es una hipótesis de su muerte. Hay quienes dicen Alan García sigue vivo. Alan García está vivo, no ha muerto. Hay quienes repiten cotidianamente esa lectura narrativa más ficticia que real. Pero hay quienes creen eso, pues no. Entonces, el día de hoy está con nosotros el abogado Juan Mejía, que va a presentar su libro. Vamos a hablar un poco de qué trata su libro, promocionando también lo que es el espacio académico. Aquí sí hay espacio para todo tipo de pensamiento, nos guste o no, en el conocimiento y en el debate siempre alumbrará nuevos conceptos. Doctor Juan Mejía, muy buenas noches y bienvenido al programa Pulso Juvenil. Muchas gracias, estimada Alexis Paiva, una vez más por la gentil invitación a tu programa, muy visto, pues, fundamentalmente por los jóvenes. Estoy complacido una vez más de estar acá y, en efecto, como tú lo mencionas, para presentar ante tu público esta primera obra, primer libro que he escrito, y por voluntad propia, porque en realidad pude escribir hace mucho tiempo libros, pero yo mismo no lo tenía pensado, no lo tenía como una vocación para escribir libros. Y bueno, ya se presentó este libro y que está hasta el momento teniendo alguna repercusión, creo, en varios círculos, porque, como tú bien lo has definido,
trata un tema que ha quedado un poco suelto en la historia reciente del Perú, y es sobre la partida inusitada del presidente Alan García, y si en efecto, como dices tú, está vivo o se suicidó, lo mataron, qué es lo que pasó. Entonces, te agradezco mucho la invitación. Doctor, empecemos con una pregunta. ¿Por qué siempre es polémico hablar de Alan García? Hace poco terminaba de leer un libro de uno de sus mayores adversarios, pero inicialmente me sorprendió porque confiesa en sus memorias que fue muy cercano a García, incluso convivió, creció con él, o sea, vivieron, compartieron en su juventud muchas cosas y fueron amigos. Luego la política los separó y terminaron siendo grandes enemigos. Me refiero al periodista César Hildebrand, que en sus memorias últimas que ha publicado, indica que, y la misma pregunta que le hago se la hace quien le hace las entrevistas para sus memorias, le dice, ¿por qué cree que la figura de García es tan controversial para hoy en día? Y él responde, porque estuvimos ante una gran esperanza que tuvo el país, pero que se vio enrumbada por diversos actos dentro de sus gobiernos y que al final lo radicaron a tener pues de pasar de ser el político, el animal político más querido que ha tenido la historia del Perú, porque recordemos que Alan García en su primer gobierno llegó a tener picos de 90% de aprobación, a terminar en una elección, una última elección donde él participa con un bajo porcentaje. ¿A qué se debe esa figura tan controversial de Alan García? Usted como amigo cercano que lo conoció y pudo conversar con él. Bien, gracias. Muy buena pregunta. Yo en alguna medida no se lo pregunté así tan directo, porque siempre le hacía preguntas directas, en el libro constan, en el libro pueden revisarlo, y él nunca rehuía las respuestas, a pesar que le abría yo la posibilidad de que si gustaba, pues no me respondiera eso, y no, él no rehuía nunca, él siempre me respondía lo que le preguntaba. Pero sí encuentro una respuesta en una parte de una de las conversaciones que tuve con el expresidente. Responde tu pregunta, él de otra manera, por otro contexto. Me dice él, nunca desate usted un amor inmenso de la población por usted, ¿no? Ya sea a nivel local, regional, nacional. Usted... y yo le digo, ¿usted cree que hizo eso? Claro, y eso estuvo mal, le pregunto. Y él me dice, claro que estuvo. La experiencia me enseñó que un amor inmenso por alguien puede, por algún error, falla o alguna circunstancia, convertirse en un odio apasionado. Y eso él lo veía, me dice, cuando llegó la madurez, porque esa frase utilizó, cuando llegó la madurez, entendí que había cosas que debía evitar, y entonces en el segundo gobierno traté en la medida de lo posible de no llegar a enfervorizar, y él me dijo, yo era consciente que aún podía hacerlo, o sea, es una parte que me gusta de la conversación. Él creía que aún podía, como en su primer gobierno, la masa, pero que él mismo se lo negaba y trataba de ser prudente. Me decía, por ejemplo, en cuanto al tiempo. Me decía, por ejemplo, yo llego en el segundo gobierno llego a un meeting y mi alocución dura 10, 15, hasta 20 minutos. No una hora ni hora y media, como en el primer gobierno, me decían, ¿no? Entonces se trataban distintos tópicos. Nunca haga usted eso, ¿no? Entonces creo que él de lo que se arrepiente, o no tanto se arrepiente, sino que lo tomó como lección, lo tuvo como una lección, que no debía llegar a desatar ese amor inmenso como fue, porque podía en algún momento convertirse eso en un odio enfermizo. Pues, después él mismo constata que se desató, ¿no?